Primero, hermanos, la palabra Pascua, Pasaj, ¿sí? Significa pasar sobre, extender las alas, salvar, protección. Eso es lo que significa Pascua, ¿sí? Viene del hebreo Pasaj, ¿sí? Y se refiere, aquí, hermanos, quiero que veamos bien la diferencia entre cómo es la Pascua, lo que le llaman la Pascua judía, la Pascua israelita, la Pascua del pueblo de Dios y la Pascua de la iglesia de Dios. Son dos situaciones diferentes. Una es la figura, una es la sombra y otra es lo real. Una está dirigida hacia el pueblo de Dios. ¿Cuál es la Pascua? Cuando recuerdan Israel saliendo de Egipto. La liberación del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, saliendo de Egipto, ¿sí? Ahí, hermanos, todavía en la actual Israel, los que ahorita la tribu, pues, que predomina ahí es los judíos, ellos, hermanos, siguen recordando ese hecho histórico, cuando Israel sale de Egipto por el brazo y gracias a Dios, a Yahvé, ¿sí? Entonces, eso es lo que ellos conmemoran, eso es lo que ellos recuerdan. Nosotros, hermanos, somos la iglesia de Jesucristo. Y nosotros lo que recordamos, hermanos, es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos sacó del pecado. Nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que recordamos. Ese momento de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha dado salvación. Pesaj, hermanos, significa, vuelvo a comentar, o se puede traducir como pasar sobre, extender las alas, salvar y protección. ¿Sí? ¿Qué celebran los israelitas? ¿Qué recuerdan ellos? ¿Cómo pasaron de tierra de Egipto a la tierra que les fue prometida, donde fluía leche y miel? ¿Sí? ¿Cómo lo hicieron? El Señor extendiendo sus alas, bajo las alas del Altísimo. Nosotros, ¿qué celebramos, hermanos? ¿Cómo pasamos de la tierra del pecado, de las tinieblas, a su luz admirable? ¿Cómo obtuvimos salvación y la protección de nuestro Señor a nuestras vidas? Hermanos, creo que todos tenemos testimonios de esto. Absolutamente todos estábamos como hijos de la ira, fuera totalmente de la protección de nuestro Señor, fuera totalmente de su gracia, pero fuimos alcanzados por su misericordia. Hermanos, la Pascua judía, entonces, es un tipo, es una figura de la salvación en aquel entonces de su pueblo. Nosotros, hermanos, fíjese bien, quiero comentarle aquí porque a veces hay un poquito de confusión. Antiguo Testamento, Israel es el pueblo, porque la palabra dice que por un tiempo los va a dejar el Señor, pero no dejan de ser su pueblo, hermanos. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Nosotros, hermanos, somos el pueblo de Dios. Tendríamos que irnos al Antiguo Testamento. Nosotros, hermanos, somos la iglesia de Jesucristo. Somos la novia, hermanos. Y esto se ve en Apocalipsis, Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, aquí, ¿qué significa la Pascua? El tipo, la figura, es que el ángel exterminador, el ángel heridor, el ángel de destrucción iba a pasar por todas las casas, pero se iba a detener donde viera la sangre del cordero. Ahí ya no iba a pasar. ¿Por qué? Porque dice Yahvé, yo voy a pasar donde vea la sangre y voy a estar ahí. Y el ángel destructor ya no va a poder entrar porque ya vio que ahí había un sacrificio ya hecho. Y entonces ya no los iba a poder tocar. Hermano, ¿qué pasa con nosotros? El juicio
pasa sobre nuestras vidas. Pero ¿qué sucede? Ve la sangre del Cordero. Ve que ya hubo un sacrificio. ¿Y sabe qué? Ya no nos toca el heridor. Ya no nos toca el juicio. Ya somos salvos por gracia del Señor. Hermanos, entonces tenemos que ir viendo cuál es la diferencia, hermanos, entre esa Pascua que recuerdan los judíos y la Pascua que conmemoramos nosotros. Esta festividad, hermanos, dice la palabra que es perpetua. Esta conmemoración solemne es perpetua, para siempre mientras estemos aquí. Pero hay diferencias entre Antiguo Testamento y Nuevo. Nosotros, hermanos, no conmemoramos, no celebramos, no recordamos ninguna Pascua judía, hermanos, porque si no tendríamos que estar matando animalitos. Nosotros recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que es suficiente para nuestra salvación. Ya no hay más sacrificios. Los mormones todavía dicen ellos que la palabra señala que debe de haber otro sacrificio y por eso justifican tantas masacres de guerra. No, hermanos, la palabra nos dice que con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, con esa sangre somos redimidos y ya no hay ninguna necesidad de ningún otro sacrificio porque ese es suficiente para nosotros. Vamos a ver estas tres festividades. Vamos a Éxodo 23, del 14 al 19. Ahora sí, hermano, si trae algún cojín o algo, siéntese bien. Vamos a leer varios pasajes bíblicos un poquito largos, ¿sí? Entonces, se lo comento para que no esté muy tenso. Éxodo 23, del 14 al 19. Dice la palabra: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Fíjese bien, ¿cuántas veces lo que nos está diciendo la palabra, cuántas veces tenemos que conmemorar algo que el Señor nos dice? 3. No es como el pueblo judío lo está haciendo, 7 fiestas anuales. No, hermanos, son 3. Verso 15, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Hermano, los panes sin levadura es otra manera, ¿sí?, de llamar la Pascua. Entonces, la primer festividad es Pascua, panes sin levadura, porque panes sin levadura tenían que comer durante 7 días. Vamos a ver qué significa un poquito más adelante eso de los 7 días de panes sin levadura. Verso 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Bien, la fiesta de la siega, los primeros frutos, ¿cuál es? Pentecostés. ¿Sí? Son los primeros frutos. Es cuando viene la primer cosecha. Pentecostés, ¿qué es, hermanos? Sabemos, el nacimiento de la iglesia. Tercero, la fiesta de la cosecha a la salida del año. Este es cabañas, tabernáculos. ¿Cuál es, hermanos? Esta festividad en términos reales aquí, en términos históricos, no se ha dado. ¿Cuál es? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Fíjese bien, la palabra nos dice que viene por la novia, viene por la iglesia, no viene por su pueblo. Viene por los que han creído en nuestro Señor Jesucristo. No viene por todo Israel, según la carne. Porque en varios pasajes bíblicos nos dice que si Israel fuera tan grande, que si Israel fuera todo el mundo, solamente un remanente se salvará. A esto se está refiriendo, hermanos. Verso 17, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre.
Hermanos, primera festividad, Pascua, en la cual salimos de Egipto. Vuelvo a repetir. Antiguo Testamento es literalmente ese hecho histórico. Actualmente nosotros sabemos que Egipto es la tierra de pecado. Y de ahí nos sacó Dios con tenso brazo, hermanos. ¿Sí? Pagando un precio que no se puede, hermanos, no se puede medir con ninguna cosa material. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que no debemos de olvidar, hermanos, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ninguna de estas tres festividades. En ninguna. Los de la doctrina de la prosperidad, ¿qué dicen? Ya ven, hermanos, traigan dinero, traigan cosas, traigan sus pantallas, traigan sus carros y yo se los recibo para que no los maldiga Dios y así traigan cosas y no se presenten con las manos vacías. Hermano, sí, hay que apoyar a la iglesia, sí, hay que hacer todas las cosas para que la obra de Dios se vaya a todos los rincones de la tierra. Pero aquí viene pero. ¿Qué es lo más importante que nos está diciendo aquí cuando nos dice que ninguno se debe de presentar con las manos vacías? ¿A qué se está refiriendo sobre todo esto, hermanos? A que debes de traer a personas a las cuales ya estás discipulando. Ya evangelizaste y ahora estás discipulando. Hermano, este es un mandato de Dios. ¿Realmente te preocupas por los que se están perdiendo? ¿Realmente sabes los tormentos que les espera a todas esas personas que se están perdiendo? ¿Realmente te has dado cuenta que eternamente van a estar atormentados? Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, dice el Señor. Hermano, llevamos ya varios años conmemorando estas festividades. Y yo le pido nada más que reflexione un poquito. Ahorita y después de ahorita, durante toda esta semana. ¿Cuántas veces se ha presentado ante el Señor en estas conmemoraciones con las manos vacías? Y le pregunto, ¿es usted cristiano? Se lo pregunto porque si es usted cristiano, dice la palabra que va a cumplir con todos sus mandamientos. Y si falla con uno, dice la palabra, se hace reo de todos. Hermano, hay un mandato. Dice, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Medítelo, hermano, analícelo, vaya pensando lo que dice la palabra del Señor. Veamos algunas de sus características de Pascua. Vamos a Deuteronomio 16, del 1 al 8. Empezamos, verso 1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto, como dice, de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida, ¿qué dice? Te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, fíjate bien, hermano, no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da. Eso es lo que no se puede hacer, hermanos. Sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás. ¿Y qué dice? Volverás a tu habitación.
6 días comerás pan sin levadura y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. Fíjate, hermano, en otros pasajes nos dice, o sea, no se tiene que hervir esa carne, no, tiene que ser asada, hermanos. Ese es el mandato de Dios. Entonces, vamos a ir viendo algunas cosas, algunas nada más de este pasaje. Primero, dice, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová, ¿qué dice? Tu Dios. Fíjate bien, hermano. Lo primero que tienes que hacer, ¿sí?, para estar en Pascua es que reconoces a Dios de una manera en que se dejó de reconocer por parte de Eva en el jardín de Edén. A Dios, después de que platicó con el diablo, Eva, a Dios lo reconoció como Dios, nada más. Y aquí nos está diciendo, voy a poner el nombre, ¿sí?, del Señor, y harás Pascua a Yahvé tu Dios. Fíjate bien, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Yahvé tu Dios. Nuevamente se vuelve a restablecer la relación de Dios con el hombre. Nuevamente Dios te permite que estés bajo su señorío. Nuevamente Dios te llama a una relación con Él. Eso es lo primero, hermanos. No puedes venir a Pascua pensando que Dios es todopoderoso, pero tú le vas a hacer caso en algunas cosas y en otras cosas tú ya crees que no es necesario. Si el Señor es tu Dios, si el Señor es tu Señor, entonces tú puedes estar en Pascua. Segundo, el Señor te sacó, ¿de dónde? Del pecado. ¿Por qué? Porque dice de noche te sacó. ¿Cómo estabas, hermano? En aquel entonces estabas en tinieblas, estabas en oscuridad. Y de ahí te sacó. ¿A dónde te llevó? Dice la palabra, a su admirable luz, a su luz admirable. Tercero, ¿cómo vas a asistir? ¿A dónde vas a asistir? No, pues es que pues yo creo que aquí lo podemos hacer en mi casa. Mira, total, pues es una festividad como cualquier otra. Dios está en todo lugar. Entonces mejor aquí lo hacemos. Y es más, aquí hasta me preparo un mole, un pozole o algo así y ya en la noche aquí cenamos. Hermano, vas a asistir donde Dios escoja, donde Dios te diga, no es donde tú quieras. ¿Por qué? Porque ahora reconoces a Dios como tu Señor y le obedeces. No en cualquier tierra que Él te haya dado, no en la casa que el Señor te concedió como una bendición, no en el trabajo, en el lugar de tu trabajo donde Dios te lo está dando, no, donde Él escoja. No es donde yo quiera. Y ese día, hermanos, hay que estar en la presencia de Dios. Hermano, el Señor te ha proveído, el Señor te ha dado, y de ahí tienes que sacar, de acuerdo a este pasaje bíblico, tienes que sacar tu ofrenda, tienes que sacar, ¿sí?, lo que vas a ofrecerle al Señor. Nosotros sabemos que el sacrificio que nos ha dado libertad, el sacrificio que nos ha dado salvación, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién te proveyó? Dios. No vas a hacer ninguna otra cosa, hermanos. No tienes que traer nada que Dios no te haya provisto. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor ya te lo proveyó. No tienes que andar pensando en santos, no tienes que andar pensando en vírgenes, no tienes que andar pensando en absolutamente nada, porque el Señor te proveyó a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo Santo, como el único sacrificio suficiente y necesario para tu salvación. ¿A quién tienes que recordar? ¿A quién tienes que estar, pues, con Él? A nuestro Señor Jesucristo. Él te ha proveído. No tienes que traer de ninguna otra fuente, hermanos. Solamente al Cordero de Dios.
Cuando habla la palabra de 7 días, habla el 7 de totalidad, de perfección en cuanto a tiempo, ¿sí? Y comer pan sin levadura, ¿el pan sin levadura cuál es? La levadura, recuerden, nos lo dice nuestro Señor Jesucristo, la levadura es la doctrina ¿de quién? De los fariseos, o sea, de los religiosos hipócritas de aquel entonces, que acomodaban todo, ¿para qué? Pues para su beneficio. Entonces, comer pan sin levadura significa nada más nutrirse de la sana doctrina, de la palabra de Dios, únicamente. Olvídense de otras cosas, olvídense de metáforas bonitas, orientales, de filosofías del mundo. No, es solamente de la sana doctrina. Ahora, ¿qué es lo que dice nuestro Señor? ¿Sí? Tenemos que comer, ¿qué cosa? Para ser salvos su cuerpo. Fíjese bien. ¿Qué nos está diciendo aquí nuestro Señor? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Hermano, ¿dónde tiene usted que alimentarse? En la iglesia de Cristo. No hay llaneros solitarios, hermanos, como cristianos. No hay personas que se vayan a un monte y ahí estén 10 años y reciban la revelación de Dios y todo. No, hermanos. Cristo nos manda a su iglesia. Tenemos que estar en su iglesia, en la sana doctrina, alimentándonos de la iglesia de Cristo. Y entonces vamos a tomar ese pan, vamos a comer ese pan sin levadura. ¿Qué significa? Sin ninguna doctrina mundana. Hermanos, algunos nos han criticado porque nosotros no celebramos el Día de la Madre, no celebramos el Día del Niño, no celebramos el Día del Compadre, no celebramos el Día del Pastor, no celebramos nada de eso. ¿Por qué? Porque eso, hermanos, es levadura del mundo que te empieza a hinchar. Imagínense cómo anduviera yo de hinchado. Es que es el día del pastor. Sí, tráiganme regalitos, traiga porque yo soy eso. No, hermanos, aquí es Cristo, nuestro pastor. Aquí es Cristo el que nos va llevando. Y aquí todos somos hermanos. Cada quien tiene una responsabilidad, claro que sí. Pero no vamos, hermanos, a mancharnos, a inflar ese pan con levadura mundana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanitos? 7 días. Totalidad de tiempo. ¿Qué significa eso? Todos los días que estemos aquí sobre la tierra, tenemos que comer, ¿sí?, del pan, la enseñanza de la sana doctrina. Solamente la palabra de Dios. Fíjese bien, después, ¿qué nos va diciendo? Aquí, en el verso 3. Para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Hermano, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en Pascua? ¿Sí? ¿Para qué estamos, sí, nuevamente nosotros celebrando Pascua? Dice, para que todos los días de tu vida. Hermano, ¿cuándo tenemos que olvidarnos de Pascua? ¿Qué significa Pascua? Pues cuando salimos del pecado, cuando nuestro Señor nos rescató. ¿Y qué dice? Para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto. Hermano, para eso recordamos esa parte y como dice Jeremías, hermano, y Ezequiel, con vergüenza nos acordamos. Con vergüenza nos acordamos de esos días que blasfemábamos, hermanos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con vergüenza nos acordamos de esos días cuando lastimábamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo nos tenemos que recordar eso, hermanos? Todos los días, todas las mañanas tenemos que recordar que nuestro Señor Jesucristo nos sacó de ese lugar de tinieblas que merecíamos el castigo eterno. Todos los días, hermanos. Porque así y solamente así vamos a tener nosotros, hermanos, una actitud humilde, una actitud de saber que necesitamos esa salvación de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no,
como dice la palabra, y cuando entres a esa tierra que fluye leche y miel, no digas por mi brazo, por mi fuerza, yo he conseguido todo esto, porque el Señor es el que te lo está dando. Y así también nosotros, hermanos, hemos conocido a muchísimos que les empieza a ir bien económicamente y se olvidan de Dios. Y ya, dicen, no, pues es que yo soy muy inteligente, gracias Dios mío por darme la inteligencia, pero yo soy el que he hecho todo esto. No, hermanos, todos los días tienes que acordarte de dónde te sacó Dios. Y todos los días con vergüenza, hermano. Porque no es algo de lo cual podamos alabarnos lo que hacíamos en aquel entonces. Hermano, cuando nos habla aquí de que en el verso 4, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana, ¿qué es lo que nos está diciendo? Hermano, la Pascua, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue una vez y para siempre. No puedes crucificar a nuestro Señor Jesucristo 2 veces en tu vida. Es una vez. Y si pecas a sabiendas, y si pecas con toda la intención, y si pecas porque quieres volver a practicar el pecado y lo practicas nuevamente, horrenda expectación queda, porque vas a caer en manos del Dios vivo. Hermano, se come la Pascua una vez. Nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado una vez, pero tú no puedes decir, ¿sabes qué? Pues ya me perdonó una vez, pues ahora pues vuelvo a pecar, ¿cuál es el problema? Total, tomo a Cristo en la cruz otra vez y me vuelven a perdonar. No, hermanos, aquí está la figura. ¿Qué es lo que nos dice? Y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Solamente una vez, hermanos. Una vez es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No puedes sacrificar a nuestro Señor Jesucristo 2 veces en tu vida. Hermano, y cuando nos habla aquí en el verso 7, y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios te hubiera escogido, ¿sabe qué? El asado significa juicio. Y este cordero, hermanos, va a ser sacrificado en juicio. ¿Sí? Y el juicio que fue dictado para nuestro Señor Jesucristo, ¿sí se acuerda? ¿Cuál fue ese juicio? ¿Cuál fue el pueblo de Dios que emitió ese juicio para nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí recuerda lo que gritaron? Crucifícalo, crucifícalo. ¿Y si recuerda todavía ese gobernante romano que salió y les dijo, lo voy a crucificar cuando no ha hecho nada? ¿Y qué dijeron? Crucifícalo, y la sangre de él sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermano, ese juicio no era para nuestro Señor Jesucristo. Ese juicio era para nosotros, para mí. Y él tomó ese lugar. Y por eso es asado, porque se habla de juicio, hermanos. Fue un juicio que tomó el que no hizo ningún pecado. ¿Por qué? Por mí, que yo cometí todos los pecados, hermanos. Porque la palabra, les vuelvo a repetir, dice, si transgredes en un solo mandamiento, te haces reo de todos. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo recibe ese juicio y por eso es carne asada. Y después de la Pascua, ¿qué nos dice? Y por la mañana, al otro día, regresarás y volverás a tu habitación. Hermanos, ¿qué sucede? Eso de regresar a tu habitación, ya eres nueva criatura. El Señor ya te salvó. El Señor ya te sacó de ese lugar de oscuridad. Ahora, como nueva criatura, tú vas a regresar a tu vida. Vas a seguir haciendo tu vida. No te está llamando a que te vayas a un monasterio. No te está llamando a que te vayas a un lugar desértico. No, regresa a tu habitación. Pero ahora eres libre de pecado. ¿Qué vas a hacer? Vas a evangelizar. Vas a proclamar la salvación de Cristo como nueva criatura.
A esto nos está llamando. Ya no eres esclavo del pecado, hermano. Ya ahora puedes decirle a los demás, mira, Cristo ha hecho esto por mí. La salvación está en la cruz y no necesitas hacer absolutamente nada más que ir a los pies de nuestro Señor. Y Él te va a decir todo a través de su Santo Espíritu. Hermano, hay varias situaciones por las que hemos pasado como iglesia, pero en muchas congregaciones se ha pasado. Hay muchas cosas que hemos pasado como personas, pero muchas personas la han pasado. Vamos a ver este ejemplo con el rey Ezequías. Fíjese bien, el rey Ezequías, la palabra nos dice que saca al pueblo de la idolatría, ¿sí? Y él vuelve a tener estas conmemoraciones solemnes, como Dios las había dicho. Porque el pueblo, por los anteriores reyes y los anteriores sacerdotes, habían desviado la palabra. Habían hecho algunas cosas, más o menos como lo decía la palabra, pero otras que no tenían nada que ver con la palabra. Habían cambiado las fechas, habían cambiado los rituales, habían cambiado todo de tal manera que ya no era la figura de nuestro Señor Jesucristo, sino ya era otra cosa. Vamos a Segunda de Crónicas, vamos a leer todo el capítulo 30. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Fíjese bien, hermanos. El rey envía carta a todo el pueblo, ¿sí? ¿Para qué? ¿Sí? Dice, para que viniesen a la casa de Jehová para celebrar la Pascua. O sea, no donde cada quien se imaginaba. En aquel entonces, hermanos, había caído tanto en, pues hasta en apostasía este pueblo, que celebraban, según ellos, la Pascua cualquier fecha y en los lugares altos de sus mismas poblaciones. Y la celebraban junto con esos árboles sagrados, que era idolatría. Imagínense el grado, hermanos, de confusión religiosa que tenía todas esas personas. La Pascua es la figura de nuestro Señor Jesucristo, ahí en la cruz. Imagínense que la celebraban, la conmemoraban junto con idolatrías. Hermano, esto no puede ser así. No puede ser así. Y desgraciadamente, en la actualidad, hay personas que han regresado a esas prácticas. Quieren estar bien con Dios, pero a su manera, no a la manera que Dios manda. Y entonces hacen prácticas pensando que están agradando a Dios. Hermano, la Pascua es para que recuerdes de dónde te sacó Dios. Hermano, la Pascua no es una representación teatral de lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Eso raya ya en la blasfemia, hermanos. Eso no puede ser. Y entonces, ¿qué dice? Fíjese bien en el verso 2, para celebrar la Pascua en el mes segundo. Verso 3 nos dice, porque entonces no la podían celebrar. ¿Por qué no la podían celebrar, hermanos? Por cuanto no había suficientes sacerdotes, ¿qué dice? Santificados. No puedes celebrar la Pascua como cualquier otra cosa, hermanos. No. Nuestro Señor Jesucristo se ha hecho un pueblo ¿de qué? Reyes y sacerdotes. Si tú eres cristiano, eres rey y sacerdote. Pero si no estás santificado como sacerdote, no puedes celebrar la Pascua. ¿Sí? Entonces dice, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Si alguien, hermano, no está reunido como iglesia, no puede celebrar la Pascua. Hoy, hermanos, no quiere decir que estemos en el mismo lugar. Van a venir unas hermanas, ¿sí?, del centro del país
a las cuales hemos estado atendiendo como iglesia. ¿Pueden celebrar la Pascua con nosotros? Sí, porque se han estado reuniendo, aunque no físicamente, pero hemos estado atendiéndoles. Pero a alguien que llegue nada más de repente, no la puede celebrar. Nuestros hijos que están ahí en México, los hemos estado atendiendo. ¿Podrán venir y celebrar la Pascua con nosotros? Sí. Pero a alguien que se ha perdido, que ha estado quién sabe por dónde y de repente llega y quiere celebrar la Pascua, no. ¿Por qué? Porque no sabemos si está santificado o no. No lo sabemos. Entonces fíjese, sacerdotes santificados y el pueblo no se reunía. ¿Es importante reunirse, hermanos, como iglesia? Sí, es un mandato del Señor. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén. Fíjese bien, no donde cada quien pensara. Había kilómetros de distancia y en aquel entonces, hermanos, no había autobús, no había taxi, no había nada de eso. Algunos venían caminando, otros venían, no sé, en algún burrito, algo así, otros a lo mejor en carretas. Pero hermano, de cualquier forma tenían que llegar al lugar que Dios había escogido. Y dice, porque en mucho tiempo no la habían celebrado, ¿cómo dice? Al modo que está escrito. No como tú creas, no como tú pienses, sino como Dios te manda. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado. Y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham. Fíjate bien, volveos, ¿qué significa? Que se habían ido, habían dado la espalda. Ahora vuélvete, dice la palabra, de Isaac y de Israel, y él se volverá, ¿a dónde, hermanos? ¿Al pueblo? Al remanente que ha quedado. Fíjate bien, hermano. Dios nunca habla de todo un pueblo. Dios nunca habla de muchedumbres así para convertirse. Nos dice, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Al remanente, hermanos. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos. Fíjate bien. Aquí, ¿qué te está diciendo a ti? ¿Tú quedaste ahorita como remanente del Señor? Aquí te está diciendo esto: no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado, como dice, para siempre. ¿Cuál es el santuario, hermanos? Nuestro Señor. ¿Sí? Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. ¿Cómo estaba, hermanos? Mientras no querían santificarse, el Señor estaba sumamente airado, sumamente enojado, el ardor de su ira. Porque si os volviereis a Jehová vuestros hermanos, fíjese bien, esto lo vamos a ver también un poquito. Verso 9, grábeselo bien, ¿sí? Segunda de Crónicas 30, verso 9. Grábeselo muy bien para usted que tiene a lo mejor problemas con su esposo, con su esposa, con su hijo, con su hija, con su primo, con su familiar, con su amigo. Porque si os volviereis a Jehová vuestros hermanos y vuestros hijos, hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vuestros rostros si vosotros os volvieseis a Él. Fíjate bien, aquí hay una promesa grandísima, lo que yo veo. Si tú te vuelves bien a Dios, si tú estás haciendo todo lo que el Señor te está diciendo, ¿sabes qué va a suceder? Tus hermanos, tus hijos, toda tu parentela, Dios va a tratar con ellos y los va a hacer volver a la iglesia. Fíjate bien.
Verso 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. ¿Y qué hacía la mayoría de la gente? Bendito el que viene en el nombre del Señor. La mayoría de la gente dice, mas se reían y burlaban de ellos. Así te va a pasar a ti. Ahorita lo vamos a ver. Con todo eso, algunos hombres de Aser, fíjate bien, algunos de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. La mayoría, ¿qué hizo? Se burló. Se rió de ellos. Ay, sí, cómo no. Sin embargo, algunos recibieron salvación. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. ¿En dónde, hermanos? En la tribu de Judá, porque de Judá viene la salvación. De Judá viene nuestro Señor Jesucristo. Se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose, quitaron, ¿qué fue lo primero que hicieron, hermanos? Los altares que había en Jerusalén, todo eso que es idolatría. Quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón, fuera, largo. Y ¿sabes qué? Nunca jamás los volvieron a ver. Entonces sacrificaron la Pascua. Fíjese bien, primero quitan la idolatría y después pueden celebrar la Pascua. ¿Sí? Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, ¿cómo dice? Llenos de vergüenza, hermanos. ¿Por qué estaban avergonzados? Porque no habían cumplido su función por las que Dios los había llamado. Llenos de vergüenza se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Fíjese bien, ya ahí cada quien hacía lo que quería. Yo hoy no quiero, ves tú, yo tampoco. Bueno, vamos a decirle a alguien. No, hermanos, cada quien tenía su lugar, su tiempo para servir en el santuario. Cada quien, hermanos. No era lo que ellos querían, sino lo que Dios mandaba. Y apenas en este momento se estaban otra vez ajustando. Y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de mano de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados. Y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. ¿Quién los santificaba? ¿Quién los purificaba? La sangre, hermanos. ¿Quién nos santifica? ¿Quién nos purifica? La sangre del Cordero. No es algo que nosotros hagamos, hermanos, sino te tienes que someter al Señor, tienes que ser obediente hacia el Señor y tener fe en que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente. No hay algo más que pueda hacer ningún hombre para ser santo y puro ante el Señor. Verso 18, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito, mas Ezequías, el rey, el que trajo a todo el pueblo, dice, mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado, ¿qué cosa? Su corazón para buscar a Dios. ¿Qué es lo que estaba diciendo Ezequías? No te fijes en los ritos, Señor, sino en lo que hay en su corazón. No te fijes en que no se lavaron, sino en lo que hay aquí adentro. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Hipócritas, lavas lo de afuera del plato, lavas lo de afuera del vaso, pero no te fijas en lo que hay adentro, sepulcros blanqueados. Por fuera parecería que todo está muy bien, pero por dentro hay podredumbre. ¿Cómo estás por dentro? Eso es lo que está diciendo aquí Ezequías. Dice, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. ¿Y qué dice el verso 20? Y oyó Jehová a Ezequías, ¿y qué dice? Sanó al pueblo. Hermanos, no es a través de ritos, es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo como recibimos redención. No es haciendo no sé qué tantas cosas, sino es sometiéndonos a la ley de Dios, hermanos, la ley del amor,
Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Pero fíjese bien, y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días y la celebraron otros 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud se había venido de Israel. Asimismo, los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después, los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario. ¿A dónde? Al cielo. ¿Fue algo que Dios reprobó, hermanos? No. Los sacerdotes se santificaron después de ser santos, después de estar con el santo, después de estar obedeciendo todo lo que el Señor les dijo. Su oración, ¿a dónde llegó? Al cielo. Hermanos, primera cosa que vemos aquí es que no había sacerdotes santificados. Y la Pascua no puede celebrarse con rito solamente, ¿no? Se requiere santificación. Hoy, hermanos, estamos al inicio de esta semana, de esta última semana, ¿sí? Para la preparación. ¿Cómo te vas a preparar para recibir la Pascua? Para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para mi vida, para tu vida. ¿Cómo te vas a preparar, hermanos? ¿Con ritos? ¿No vas a comer carne de cerdo? ¿No vas a comer carne de res? ¿Vas a comer solamente pollo y pescado, aunque esté bien carísimo el pescado? Dices, voy a sacrificarme y ahora nada más voy a comer pescado. Caes en puro rito, pero sigues practicando algunos pecados. De nada sirve. De nada sirve. O piensas, no, esta semana sí, esta semana no voy a hacer nada de malo, pero para la otra semana, bueno, pues me voy a reservar. ¿Sabes qué, hermano? No te sirve de nada porque estás cayendo en ritos nada más. De nada te va a servir, sino al contrario, te va a contar como algo malo, como algo sumamente pecaminoso ante el Señor, pensando que te puedes burlar de Él. Segunda situación, el pueblo de Dios, hermanos, lo que habíamos visto, no se había reunido, ¿sí? Los hijos de Dios se reúnen, y cuando menos se reúnen, cada día del Señor, cuando menos, ¿sí? El mandato, hermanos, de reunirnos es eso, un mandato. Debemos de estar reunidos. Ezequías, hermanos, después de mucho tiempo, por primera vez iba a celebrar la Pascua como está escrito. Lo imaginaba, no como cada quien pensaba. Hermanos, y ustedes se han dado cuenta de esto, cada año nosotros celebramos la Pascua como el Señor nos lo dice, no como cada quien se lo imagina, como está en la palabra. Es recordatorio, hermanos. Si nosotros no hubiéramos leído la palabra, si nosotros no hubiéramos estado ante el Señor para que el Señor nos la explicara, si nosotros no hubiéramos entendido lo que el Señor, porque Él así lo quiere, que entendamos su palabra, ¿sabe qué? A lo mejor estuviéramos haciendo algunas representaciones, como lo están haciendo muchas personas que piensan que así le están sirviendo a Dios y así están santificándose. La palabra no nos dice que hagamos esas representaciones, sino que recordemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nos convoca
este pasaje bíblico nos convoca, hermanos, a no ser rebeldes. Dice la palabra, como vuestros padres y como vuestros hermanos. Porque tarde que temprano, dicen, les va a llegar desolación. Y desolación, hermanos, déjenme comentarles, ¿sí? Desolación significa sensación de hundimiento o vacío provocado por una angustia, dolor o tristezas grandes. Y por otro lado, en términos materiales, es ruina y destrucción completa de un edificio, un territorio, etcétera, de manera que no quede nada en pie. ¿Qué pasa, hermanos, con aquellas personas que fueron desobedientes hacia Dios? Y usted lo ha visto, espiritualmente y materialmente en muchos casos, familiarmente en otros. ¿Qué ha sucedido? Se han hundido, hermanos, en angustias, en dolores y en tristezas. Y no ha quedado piedra sobre piedra, hermanos, de muchos de ellos en sus relaciones familiares, en sus relaciones de trabajo, en sus relaciones sociales. La palabra nos dice, no seas desobedientes como ellos, no seas rebelde, sométete al Señor. 5, nos llama precisamente a ser santos y servirle, sírvele. ¿Cómo le vas a servir, hermano? El Señor te lo va a poner, pero sírvele. El Señor no toma a nadie que no le haya servido. El Evangelio nos lo dice a cada rato, ¿sí? Como al hijo que me ha servido, dice, así te voy a tomar. 6, dice, hermano, el verso 9 que comentábamos, ¿sí? Ahí hay una gran promesa. La misma que le dijo Pablo al carcelero, cree, ¿sí? Y tú y tu casa serán salvos. Hermano, ¿qué ha pasado con esas personas que le han dado la espalda al Señor? ¿Cómo está su casa? ¿Qué sucede con sus hijos y con sus hijas? Y con ellos mismos. ¿Qué ha pasado, hermanos? Desolación, ¿sí? Pero hay una promesa. Si tú te vuelves al Señor, si tú empiezas a hacer lo que Él te está diciendo que hagas, ¿qué va a suceder? Él va a mostrarse clemente y misericordioso. ¿Y qué va a suceder? Con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijas, con tus primos, con los que tú quieres. ¿Qué va a suceder, hermano? Dios va a tratar directamente con ellos. Y hay una promesa que ellos van a volver a la tierra. Ese es el verso 9. En este sentido, hermanos, tienes que saber dos cosas. La mayoría se va a burlar de ti. La mayoría. Pero va a haber algunos que te van a hacer caso, ¿sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, con Noé? ¿Sabe cuánto tiempo estuvo Noé predicándole a todos los que tenía alrededor? Le estuvo predicando 120 años. ¿Y sabe qué decían? Ahí viene el loco de Noé. Ahí está la locura de Noé. Un barco en el desierto. Oye, ¿qué tiene? ¿Cuántos se salvaron, hermanos? De aquellos millones de personas que había en aquel entonces, solamente 8. ¿Qué pasa con Lot? ¿Qué pasó con los yernos de Lot? ¿No se burlaban y se reían de él? ¿Y qué sucedió con ellos? Tanto con los antidiluvianos como con los yernos de Lot. Recibieron la palabra, recibieron la exhortación, se burlaron y les llegó el juicio de Dios. Ruina para sus almas. Hermanos, eso es lo que tenemos que pedirle mucho al Señor, para que aquellas personas con los que vamos a ir a hablar reciban la palabra. La primera condición para celebrar la Pascua, hermanos, ¿sí? Antes de celebrarla, ¿qué es lo que nos dice este pasaje? Quitar los altares de tu idolatría. ¿Qué es lo que has puesto delante o encima del Señor? ¿Enojos, burlas, sarcasmos, trabajo, lujurias, desobediencias, maledicencias? ¿Qué es lo que has puesto por encima del Señor? ¿Qué es lo que te gusta hacer y haces a un lado la voluntad de Dios? Porque aparentemente hay muchas cosas que están bien. Yo me acuerdo, tenía un familiar que era pastor y sin embargo, ¿qué decía?
él era o es veterinario. Es que las vacas no saben que es día del Señor. Yo tengo que ir a trabajar con ellos. Es que esto no saben. ¿Y sabe qué sucedió? Ruina llegó a su vida para su desgracia. Hermanos, tenemos que quitar toda la idolatría que tengamos. Cualquier cosa que estemos poniendo por encima de nuestro Señor. Antes que nuestro Señor. Hermano, y si estuvieses en algún pecado, ¿sabes qué? Debes de estar muy avergonzado. Y con esa vergüenza tienes que presentarte ante nuestro Señor Jesucristo arrepentido realmente. Tienes que ir a nuestro Señor. Tienes que saber que todavía nuestro Señor va a oír cuando llegues con un arrepentimiento verdadero. Nunca jamás, hermano, debes de saber esto, que debes de comprometerte a que nunca jamás vas a volver a cometer ni ese ni ningún otro pecado. El Señor te dice, asiste a Pascua, pero de esa manera. Tienes esta semana de preparación, hermanos. Tienes esta semana para pedirle perdón a nuestro Señor y esperar que Él te perdone. Y debes de preparar tu corazón, no con ritos, no. Debes de preparar tu corazón buscándolo realmente. Y aquí en este pasaje bíblico nos dice que Dios, si estás con esta actitud, Dios va a sanar tu corazón. Y toda tu vida va a entrar en el reposo de Dios. Después, hermanos, después del sacrificio, la palabra nos dice que se regocijaron otros 7 días. ¿Por qué? Porque después del sacrificio, hermanos, está la resurrección de nuestro Señor y está tu salvación. Después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes qué? Tú debes de tener la seguridad de que el Señor ya te rescató. Y eso te va a dar un gran gozo, una fiesta, porque el Señor ya resucitó. Después de este domingo, hermanos, ya no hay luto. El Señor ha resucitado. Hermano, y hasta ese momento, hasta que tú seas salvo, hasta que el Señor te haya rescatado, entonces sí, tu oración, ¿sabes a dónde va a subir? Hasta el cielo, porque ya estás santificado para el Señor. Ahora, ¿cómo debes de prepararte para la Pascua? ¿Cómo debes de estar durante estos días, hermano? Vamos a Zacarías 12:10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. ¿A quién, hermanos? A quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hermano, ¿cómo tenemos que estar esta semana? Hasta el viernes, hermanos. Tenemos que estar, hermanos, ¿sí? Primero, recibiendo este espíritu de gracia y de oración. Esta semana es de oración, hermanos. No es de ninguna otra cosa en cuanto a cantar con gozo, a estar, hermano, no sé, yo estuve en algunas, o estuvimos como familia en algunas congregaciones donde el pastor nos decía, hermanos, gloria a Dios, el Señor ya nos liberó, el Señor ya nos salvó, y esta semana aprovéchenla, váyanse a las albercas, váyanse al mar, aprovechen con sus hijos, todo. No, hermano, la palabra no nos dice eso. Esta semana es de preparación para recordar el hecho histórico de que nuestro Señor Jesucristo recibió toda la ira de Dios por mi salvación. Y aquí nos dice que vamos a mirar a quien traspasaron, precisamente a quien fue crucificado, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo vamos a estar, hermanos? Con lloro y afligidos, con una gran tristeza, hermanos, porque el que no tenía ningún pecado, el Rey de Reyes y Señor de Señores, fue sacrificado por mí.
¿Y cómo debemos de estar, hermanos, durante esta semana? Llorando como quien se llora por el Hijo unigénito y afligidos en el alma como se aflige por el primogénito, hermanos. Así es como tenemos que estar esta semana de preparación para el viernes. Y el viernes tenemos que recordar a quien fue traspasado, a quien fue sacrificado, a quien fue humillado, por quien se recibió todo, hermanos, lo que me correspondía a mí.